sonrisa. Porque Nutella combina con pan cacho, pan de yuca y pan caliente. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la candidata presidencial Andrea González. La invitamos para analizar algunos temas vinculados con este proceso electoral y también la coyuntura de la que no nos podemos sustraer, porque hay sectores políticos que manipulan y usan temas políticos para tratar de beneficiarse, y ya vamos a hablar de eso. Quisiera preguntarle cómo ha visto, y en el escenario de llegar a la presidencia de la República, sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos y el nuevo presidente Donald Trump. ¿Cómo ha visto estos resultados y su perspectiva en la relación Estados Unidos-Ecuador? Buen día. Buenos días, me cuentan si estamos bien con el retorno, si me escuchan. Sí, está muy bien, Andrea, adelante. Perfecto, buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Pues realmente creo que se venía a venir, las elecciones han dado el resultado que creo que algunos esperaban. Han sido unas elecciones por demás bastante intensas, de lo que yo recuerdo, las últimas elecciones en el país vecino del norte. Hay mucho que trabajar en pos de la tecnología. Me parece que es una propuesta tecnológica interesante el trabajo que se hace con Elon Musk, y creo que en ese sentido, pues cualquier joven estaría bastante emocionado de empezar este nuevo capítulo y trabajar como aliados, porque somos una región que jamás ha trabajado realmente como América del Norte y América del Sur en un proceso ahorita que tiene una oportunidad de oro dadas las crisis internacionales que hay. Entonces, en pos también de la paz mundial, espero que se tomen las decisiones correctas y pues emocionados de este nuevo capítulo de la democracia de Estados Unidos. Es decir, ¿sería positivo la perspectiva en las relaciones Ecuador-Estados Unidos de llegar a la presidencia? Por supuesto que sí. El tema de los migrantes es algo que siempre Ecuador trabaja en pos de la protección de nuestros migrantes. Ellos saben que cuentan con el apoyo del Estado, que está consciente de la cantidad de ecuatorianos que están fuera del país y que necesitan de un Estado que vele por ellos. Y al mismo tiempo hay muchas oportunidades de crecer en el tema comercial. Creo que se ha propuesto este nuevo manejo de relaciones internacionales, tal vez menos de ideología y más de números. Y en eso tenemos pues mucho en común el actual presidente de Estados Unidos y este proyecto político, trabajar basados en números y trabajar por un país más productivo. Ahora, a propósito de estos desafíos, también, ¿qué piensa del trámite de la reforma parcial a la Constitución que ha iniciado con la designación de una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para lograr mayor ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas? Sabemos que el Ecuador vive un conflicto armado interno, está luchando contra grupos transnacionales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica. ¿Qué piensa usted de esta reforma parcial a la Constitución? Me parece lógico y apropiado, y te soy sincera, siguiendo también lo que fue el año pasado y las propuestas de un binomio que continúa en parte con ese legado. Es necesario entender que Ecuador tiene una lucha contra el crimen transnacional, y para luchar contra el crimen transnacional es necesario utilizar toda la información y la inteligencia de otros gobiernos que pueden ayudarnos con este tipo de procesos. Debemos comprender que si vamos a luchar contra el cartel de Jalisco Nueva Generación, contra la mafia albanesa, la mafia asiática, peruana, colombiana, la nuestra misma en alta mar, necesitamos tener un total control de nuestro territorio marítimo. Entonces, en primer lugar, bienvenida toda la ayuda internacional en el tema de inteligencia, porque Ecuador lucha contra un fantasma sin bandera,
que tiene hilos conductores en un montón de países que incluso incluyen otros continentes. Y por otro lado, es importantísimo que Ecuador también haga su trabajo. Y su trabajo incluye recuperar el control del mar y sobre todo volver a darle el poder y el orgullo que era nacional e internacional nuestra Armada y nuestra Marina. Y a eso responde que nuestro candidato a vicepresidente sea un contraalmirante, porque Ecuador está en todo su derecho de pedir ayuda internacional para recuperar su territorio marítimo, pero también necesita hacer grandes esfuerzos para que su Marina y su Armada vuelva a tener presencia en cada capitanía, que nuestros pescadores puedan salir a pescar sin ser la primera línea de defensa de todo país frente a la mafia internacional. Hablemos de la injusticia del nivel de armamento contra los que nos enfrentamos. Hay submarinos albaneses en Esmeraldas, de altísima tecnología bélica, mientras nosotros, por otro lado, le hemos ido quitando durante 15 años el poder y la soberanía del mismo Ecuador sobre su mar territorial. Entonces, he tenido vastas conversaciones con nuestro candidato a vicepresidente, el contraalmirante Galo Moncayo, sobre cómo llegamos a esta situación. Y ambos estamos totalmente conscientes que esta situación fue planificada. Esto fue un acuerdo de pacificación que incluyó el uso de nuestro mar por las FARC, y 15 años después nuestro mar no es solamente el cruce de las FARC, sino también de la mafia albanesa, mexicana, asiática, colombiana, peruana y la nuestra misma. Entonces, por supuesto que sí, bienvenida a la ayuda internacional, pero recuperando lo nuestro para nosotros también. Eso ocurrió en el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando administró el país 10 años, porque a propósito de su compañero de fórmula, el contraalmirante Moncayo, la Armada es la que controla el espacio acuático. ¿Usted sería partidaria de que se expida la ley de control marítimo que tienen en la Asamblea Nacional? Tendría que revisarla minuciosamente. Te soy sincera, no confío en absolutamente nada que venga de esa Asamblea Nacional. Es una vergüenza para el país que repitamos este sistema donde los asambleístas son simples títeres de dinosaurios políticos que, a costa de limpiar sus juicios, sus casos de corrupción o mantenerse enquistados a través de las mafias que financian sus partidos, no permiten que se construyan leyes verdaderas. En todo caso, tenemos un plan maravilloso. Hay muchísimas ganas de ayudar a salvar el país por parte de las reservas activas. Nuestros marinos, nuestros militares que están en reserva están listos para apoyarnos en inteligencia, en reparación de tejido social, en darle este apoyo. Nuestra etnia realmente que se enfrenta a la mayor cantidad de violencia, que es nuestro pescador, nuestra etnia cholo peninsular. Están claros que, al igual que en el conflicto en el CENEPA, necesitamos formar un grupo especializado militar que use este conocimiento ancestral a favor de este país y en su soberanía. Los ramales de los esteros y de los manglares donde se esconden los narcotraficantes son un conocimiento casi innato de nuestra etnia chola peninsular. Y así como en el CENEPA se armó la Guardia Guerrera, Shuar y Wow, necesitamos recuperar y empoderar a nuestro pueblo. Y hay un proyecto maravilloso, muy completo, que incluye reparación de tejido social, mano dura contra los narcotraficantes y la recuperación del territorio marítimo, que creo que va a ser mucho más completo que cualquier ley que venga a ser una curita para una herida que necesita puntos. Ahora, a propósito de estos temas, quisiera preguntarle, el año pasado usted fue compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, ese gran ecuatoriano que denunciara tantos actos de corrupción y que se inmoló, le cobró la vida por el magnicidio que ocurrió el 9 de agosto del año anterior. Hoy, en medio del proceso electoral, hay un sector que de manera irresponsable está sacando presuntamente parte de los chats de Fernando Villavicencio, pero de forma manipulada. Han anunciado que van a presentar los chats. Sería bueno, si es que lo hicieran, si fuera real, que lo hagan completo, todo para conocer todas las denuncias, todas las cosas en donde constan también asambleístas de ese sector político. ¿Qué piensa usted de esta acción, esta manipulación que está haciendo que ha anunciado la Revolución Ciudadana para extraer deliberadamente y a su antojo
si es que es verdad, los textos de Fernando Villavicencio de su celular. Bueno, vamos por orden, porque el orden de estos frijoles sí afecta la menestra. En primer lugar, me voy a remitir a las declaraciones oficiales de la Fiscalía. Los chats son falsos. El teléfono se encuentra en manos de la Fiscalía y en manos del FBI. Y si esa es la información que publica Fiscalía, he sido una de las personas que ha manejado con mayor prudencia sus declaraciones en el tema del asesinato de quien fue mi binomio el año pasado, y me mantengo en esa línea. Si eso es lo que Fiscalía dice, es la verdad. Por otro lado, a pesar de que tengo la peor de las impresiones de ese mal llamado proyecto político Revolución Ciudadana, que se ha convertido en un GDO político, en un grupo delincuencial organizado político, realmente creo que esta es una de las bajezas más grandes que pueden llegar a ser. Porque no solamente que es ilegal, sino que también es inmoral inventarse que han extraído el chat de una persona que no puede defenderse porque ya no está aquí, y sobre todo que no nos lleva a contestar la principal pregunta, que es ¿quién es el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio? Porque si a Fernando Villavicencio lo asesinan a días antes de entrar a un debate, teniendo claro todo el país quiénes eran sus principales enemigos políticos, que luego a puertas de una campaña se utiliza esta información falsa para decir que han entrado a los chats de una persona que no está aquí para defenderse y del cual tampoco se sabe quién es su asesino, realmente deja a la política de este país en una sola palabra que creo que puede describir lo que yo percibo, y es grotesca. La política del Ecuador se ha convertido en una política grotesca y debemos comprender que esto no es normal en nuestra región. Y a pesar de que Latinoamérica es una región con una política muy intensa, lo que vivimos en Ecuador en este momento es prácticamente endémico. La política no llega a estos niveles de violencia y de inmoralidad en otros países como se llega acá. En todo caso, estamos tranquilos y esperamos que la Fiscalía tome las cartas correspondientes frente a esta acción de tamaño realmente enorme y con impactos claros en una campaña política que obviamente tiene como fin sesgar la información. Lo interesante aquí es, me pregunto yo, este medio que está abriendo públicamente también ciertas partes del supuesto chat, del supuesto celular de Fernando Villavicencio, y esta parte del correísmo que lo ha publicado según ellos abiertamente, esperamos, al igual que tú, que entonces publiquen, entre comillas, todo lo que debe haber ahí de información sobre sus mismas bancadas y sus mismos intereses oscuros. Partimos de un hecho, como usted señalara, Andrea, si la Fiscalía ha dicho que es falso eso. Aquí hay una manipulación de lo que quieren hacer desde la Revolución Ciudadana, precisamente en medio de este proceso electoral, y tratar de dañar aún más la imagen, como usted ha dicho, de quien no se puede defender ya. Así es, y pregunto yo si es que sería más útil para el país tener el celular de Pablo Muentes o el celular de Jorge Glass, quienes están en estos momentos en la cárcel y podrían tal vez tener información que nos lleve a resolver la pregunta de quién es el asesino intelectual de Fernando Villavicencio. Pero esos no son los chats a los que tiene acceso la ciudadanía, como fue en su momento, y felicito el haber puesto a disposición del público los chats de Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Pampa. En este caso, lo que se está usando es una retórica para desvalidar las denuncias de quien claramente en su campaña, y conmigo al lado, porque fui testigo de primera fila, denunciaba los intereses personales que están metidos en la política y 3 mafias puntuales que financian a partidos políticos y los transforman en grupos delincuenciales organizados políticos. La mafia de los sobornos, la mafia de la minería ilegal y la mafia del narcotráfico. Y yo percibo que en algunas de las denuncias que hizo Fernando durante la campaña, y que fue muy claro en denunciar sobre todo al candidato Topic, que en estos momentos se encuentra con el estatus de precandidato ante el TCE, percibo que de alguna manera a quien, entre comillas, quieran beneficiar con esta falsa narrativa de que han tenido acceso a un celular que está protegido por el FBI y darle acceso público a la parte más personal, entre comillas, de una persona que ya no puede defenderse,
creo que nos daría luces de quién está detrás de esto, porque estoy segura que debe haber costado mucho dinero comprar, entre comillas, ese archivo falso y la producción de esto y su consecuente campaña mediática. Uno no puede imaginarse una campaña electoral debiera ser para construir, que los candidatos se pronuncien y respondan a los cómo solucionar, por ejemplo, la crisis eléctrica, qué van a hacer punto por punto, y no buscar denostar a los otros candidatos y peor, como ha dicho la Fiscalía, con manipulación y con temas falsos. Esto es creíble y el país debiera conocer que esto que están pretendiendo llevar a cabo y publicar 5,000 chats, etcétera, de manera manipulada e irresponsable, André. Así es, y sobre todo darnos cuenta de a dónde quiere llevar esto, el tono de esta campaña presidencial. Ya tenemos un candidato que está dudando de si va a poder hacer campaña o no en territorio, y mi solidaridad con Pedro Granja, porque el ambiente electoral es de lo más hostil, violento, y como bien dices, lo último para lo que hay espacio es para la discusión de ideas, porque la cantidad de corruptos que se filtran a querer participar en esta lida electoral y la cantidad de intereses de la mafia y intereses personales sin escrúpulos que tiemblan cuando hay candidatos que vienen a proponer ideas y sin deberle nada a nadie, no tienen para hacer esa narrativa de corrupción, es lo que nos tiene donde nos tiene. Tenemos que comprender a profundidad e interiorizar que las crisis, tanto económica como social y de seguridad que tenemos, tienen raíces en una crisis política. Y esta crisis política tiene mucho que ver en cómo el elector se deja llevar por estas tendencias de redes en lugar de ir a leer la información de verdad. Yo también hago un llamado al electorado de que dejemos de ser electores de redes, de TikTok, de X, de chismes, y nos convertamos en electores que leen los casos, que van a fiscalía y piden copias. No es necesario tener un puesto de poder para empaparse de la verdad y entender de dónde vienen estos intereses y entender a quiénes representan estos partidos políticos, cuáles son los intereses que buscan, por qué esta asamblea no puede hacer leyes desde hace años y tiene claros intereses en borrarle los juicios a cada uno de los dueños de su partido, porque no pueden ni pisar el país de la cantidad de juicios que tienen pendientes con la justicia. Entonces, siguen intentando manejar una narrativa de una campaña electoral que en un país en crisis, desangrado y de rodillas ante la mafia, lo único que necesita es un debate limpio, por lo menos un debate limpio, por lo menos que lleguemos todos al debate. Y este tipo de narrativa disruptiva, entre comillas, y de manipulación de la información con la que vivimos los candidatos todos los días, hace que la política se convierta en un lugar impensable para la nueva generación que estamos tratando de traer algunos candidatos arriba de esta tarima tan difícil que se llama participación política, ciudadana, civil, la que esperábamos. Entonces, seamos también electores que pueden discernir entre la narrativa que nos quieren posicionar en la cabeza y el poder que tenemos de encontrar la verdad. Claro, eso implica que no es absolutamente creíble lo que van a sacar abusando del pensamiento de Fernando Villavicencio y hacer circular esto que usted ha invocado. Los electores debieran ilustrarse para dar un voto libre pero informado, un voto responsable y no caer en este juego de intereses, de mentiras y de difusión de supuestos chats de lo que ya la Fiscalía dijo que era falso. Así es, y algo con lo que se lucha en el mundo moderno es con poder discernir la mentira de lo que realmente es la verdad. E incluso en Finlandia, los exámenes que se le toman a los niños de primer grado son en computadoras y ponen una noticia falsa y una noticia verdadera para que los chicos puedan discernir entre lo que es una posverdad o la manipulación de datos para poder cambiar una realidad. Entonces creo que es un ejercicio válido para los ecuatorianos honestos, sinceros, que entienden que están viviendo la crisis que tenemos, que están buscando cómo salir adelante después de la cuarta versión del fin del mundo en este país y que también se están dando cuenta que esto finalmente es responsabilidad nuestra. Somos los electores los que hemos permitido que esa asamblea
se llene de impresentables. Somos los electores los que escogemos al final del día nuestro representante, y en base a esas elecciones es que arman estas narrativas. Entonces es necesario que como electores nos demos cuenta de cuál es nuestro rol en todo este caos de que nos quejamos tan ávidamente, pero que a la hora de votar realmente no hacemos una mea culpa de cómo nos estamos informando para esa decisión que vamos a tomar. Entonces creo que es momento de leer más libros y menos redes. Usted se refirió por la denuncia que formulara el candidato del Partido Socialista, Pedro Granja. Ahora hay otro candidato que ha denunciado, Jan Topic, que ha denunciado amenazas contra la vida. El comandante de la policía le ha dicho, por favor, vaya a la fiscalía, entregue su celular para que se haga la investigación. ¿Cómo se investiga si es que no entrega el celular? Precisamente para hacer investigaciones y seguimiento, inteligencia en la policía. ¿Qué piensa de este caso, de la denuncia de Jan Topic, que incluso está pendiente su candidatura por resolución del Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, me solidarizo siempre con cualquier persona que tenga cualquier tipo de amenaza. Me sorprende su reacción de no querer entregar el teléfono a la Policía Nacional, y te lo dice una persona que cuenta con protección desde hace meses por el terrible suceso del año pasado y entiende que colaborar con la fuerza pública es parte de mantener el orden y de regresar a la institucionalidad que se necesita. Colaborar con la Policía Nacional es parte crucial y cívica de cualquier ciudadano de bien. Qué terrible que un precandidato o una persona que pretende ser el líder adjudique la petición de la Policía Nacional de poder ayudarlo con su denuncia y decir tan deschavetadamente que si el presidente quiere mi teléfono, que venga y me lo pida a él. En primer lugar, claramente no entiende que las funciones son independientes y que la Policía Nacional no recibe órdenes directas de un presidente de ir a coger el teléfono de tal o cual persona. Ya no estamos en la época del correísmo, donde se perseguía a la gente a dedo a través del CIES, aunque igual tenemos claro que el año pasado parte de lo que llevó al asesinato de Fernando Villavicencio eran las filtraciones del 911. Por otro lado, me sorprende que el candidato non plus ultra en tecnología no determina a través de Truecaller o Caller ID, que es una aplicación gratuita que tenemos la mayoría de ecuatorianos, de dónde, qué país es, y sobre todo con ayuda de la policía determinar, si es que fuera así, de qué cárcel sale la amenaza. A nosotros nos sucedió en marzo de este año, pusimos la denuncia respectiva en fiscalía. Estas cosas que no son congruentes con un candidato tan tecnológico como no querer entregar un teléfono o no querer ayudar con una pericia policial para que se ayude a protegerlo, habla también de que presenta un plan de gobierno el año pasado con errores ortográficos, donde pasar una corrección gramatical y ortográfica en un programa de tipeo no necesita ni conexión a internet. Y como profesora debo decirlo, que algo tan importante como un plan de gobierno no se admite que no pase de gramática y ortografía. Entonces me sorprende que el candidato tecnológico tenga tan poco uso de la tecnología como tal y tan poco conocimiento de la independencia de los poderes y la fuerza pública. Quisiera consultarle otros temas de coyuntura a la candidata presidencial Andrea González. El tema de la crisis eléctrica, ¿cómo afrontaría usted el de llegar a la presidencia en las condiciones actuales, por lo menos para sentar las bases? Esto tomará su tiempo, años, pero hay que empezar ya sentando las bases para contar con una matriz energética equilibrada. Bueno, primero vamos a un poco dividirlo, porque una crisis siempre necesita acciones a corto plazo y luego mediano y largo, ¿cierto? A corto plazo, Ecuador debería haber tenido preparado su sistema térmico, que sí, efectivamente, es de lo menos amigable con el ambiente y la salud, pero sirve para emergencias. El parque térmico es el que quema combustible fósil, pero produce energía de manera inmediata. Y tenemos algunos parques térmicos que pueden repotenciarse, como incluyendo el termogás Machala, que si lo conectamos con el gas del Golfo, que ya tiene las tuberías puestas para poder extraer el gas natural del Golfo y conectarlo con tipo de eventualidad, suplir toda la demanda nacional, son para casos de emergencia y puntualizados. Segundo,
tienes que a corto plazo también invertir en lo que más rápido te produce energía, que lo comprobado a corto plazo viene a ser fotovoltaica. La fotovoltaica se puede utilizar incluso de manera flotante, que es algo distinto a tener que utilizar vastas hectáreas de terreno, como la refinería del Pacífico, que está lista para poder poner paneles solares, pero la bancada de RC5 se opuso a eso el año pasado. Y tienes, en realidad, te lo digo ya de manera un poco más en confianza, uno no se queda quieto. He estado ya en conversaciones con algunas empresas, algunas de Europa, otras de China, sobre lo rápido que sería instalar paneles flotantes solares en algunas de las reservas que tenemos, donde generas doble energía. Entonces, cuando el caudal está muy bajo, igual te sigue produciendo la parte solar sobre el mismo caudal, te previene la evaporación porque protege el agua. Por otro lado, discúlpenme si me pongo técnica, pero es un poco lo que estudié en la universidad. Por otro lado, a mediano y largo plazo, tienes que descentralizar la producción de energía. Ya vimos cómo a Loja le funcionó su parque eólico cuando estaba bien hecho. El de Galápagos tiene cosas que hay que mejorar, definitivamente, pero ahí está. Ecuador tiene un potencial distinto en cada una de sus provincias. Sabemos que Manabí tiene un potencial solar enorme. En Guayaquil aún no se han hecho estudios del mareomotriz con el río Guayas o el río Daule y Babahoyo, que tienen una corriente fija muy potente y que se podría hacer bien con estudios técnicos para utilizar mareomotriz. Por otro lado, efectivamente, y siendo ingeniera en medio ambiente y no ambientalista, debemos comprender que un país en vías de desarrollo como Ecuador no necesita frenar su consumo de combustibles fósiles a raya. Eso se llama justicia climática mundial. Los países que más han producido gases de efecto invernadero, su mayor aporte para esta crisis es cambiar su sistema energético. Pero para nosotros, los países pequeños en vías de desarrollo y biodiversos, a nivel mundial, es conservar nuestros ecosistemas y no deforestar tan rápido que no podamos absorber todos los gases invernaderos que botan los otros países. Esto para poner un poco el contexto, esta confusión que hay entre utilizar los recursos que tenemos y quemar algo de combustible fósil, que por supuesto deberíamos dejarlo hacer a largo plazo, pero no es urgente en los países en vías de desarrollo pequeños y biodiversos como Ecuador. Ecuador, su aporte para el cambio climático urgente es dejar de deforestar. Entonces, corto plazo, combustibles fósiles, usar nuestros recursos de manera efectiva. Incluso hablamos de la conexión de Termogas Machala con el campo Amistad de gas del Golfo. Y a mediano y largo plazo, por supuesto, la descentralización de la producción energética. Y esto suena muy lindo, pero la realidad es que nuestro sistema, nuestro sector eléctrico está colmado de corrupción. Y esto empezó en el gobierno de Rafael Correa en el 2009, cuando se crea CELEC, se engorda en el gobierno de Lenín Moreno, cuando se crean las unidades de negocio y se reparten a dedo estos contratos y estas gerencias, que incluso pasa por ahí Ronnie Aliaga y le agradece su paso públicamente a Marcela Guiñaga por una empresa eléctrica. Y por supuesto en el gobierno de Lazo sigue empachándose con ministros que son al mismo tiempo juez y parte de una obra tan dañina para el Ecuador como Coca-Cola Sinclair, con sobreprecio, corrupción y fallas. Entonces, todo esto que les acabo de contar va a ser posible si erradicamos la corrupción que está metida en el sector eléctrico. Y quien no tenga claro esa línea de tiempo y ese mapa, no lo va a poder hacer. Y hay otros proyectos de esa época con corrupción. El caso de Manduriacu está en la Fiscalía esa investigación, el caso de Caminosca, que están pendientes de resolución luego de todo lo que ocurriera, incluso la denuncia de la Comisión Anticorrupción. Así es, y en el libro de Arroz Verde, que en este momento se convierte en una obligación cívica para cualquier ciudadano que quiera entender cómo funcionó esa receta y cómo se está volviendo a preparar, porque estamos a puertas de una campaña y se está cocinando otro arroz verde. La realidad es que tenemos que entender que esto no es el pasado, y esto no es hablar de épocas de que cuando el correísmo o no el correísmo. Tenemos que entender que son problemas actuales que tenemos que resolver el día de hoy, porque tanto Manduriaco como Toachi Pilotón no están funcionando. Y encima no tuvimos mejor idea que poner todos los huevos en la misma canasta, porque no hay ninguna funcionando del lado occidental de la cordillera, donde funciona otro sistema hidrológico distinto al de la Amazonía. Entonces tenemos que entender que la refinería del Pacífico, Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilotón, Manduriaco,
son contratos que nos han pasado una factura con intereses enormes que nos toca pagar ahorita a nosotros. Entonces, esto no son cosas del pasado, es la manera de solucionar en este momento el atolladero en el que estamos metidos, que se llama crisis de corrupción a nivel político, estatal y privado, que ha derivado en semejante crisis energética, económica y de seguridad que tiene el país de rodillas y secuestrado. Bien, a la candidata presidencial Andrea González, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia, y veremos el desenvolvimiento en los próximos días de todos estos hechos en medio del proceso electoral. Muy amable su atención a la revista de Opinión y Democracia. Muchísimas gracias a ustedes y qué ganas de estar allá comiéndome un cevichito de chocho. Un abrazo grande, ya nos vemos. Muchas gracias, muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.